Ya, buenas noches, compañeros. Antes que nada, agradecerles por poder estar presente en esta pequeña capacitación del que vamos a hablar, básicamente sobre las cascadas de la coagulación y eventualmente vamos a hacer mención a las pruebas de coagulación más frecuentes, ¿no? Mi nombre es Carla Céspedes Castañeda, soy residente de segundo año de Patología Clínica del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuri. Vamos a empezar. Ya, entonces, esta pequeña exposición tiene los siguientes puntos. Primero vamos a hablar sobre los objetivos de esta exposición. Luego vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo era el modelo clásico de la cascada de coagulación. Y eventualmente también vamos a hablar del modelo celular de la cascada de coagulación. Luego vamos a mencionar las pruebas de coagulación, las tres pruebas más solicitadas, que son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de trombina, ¿no? Vamos a ver para qué sirven y vamos a tener y también para que tengamos una idea de cómo es el proceso de estas pruebas. Ya, los objetivos de esta exposición, bueno, básicamente nosotros como médicos, la mayoría de los que estamos acá presentes, médicos residentes de patología, tenemos que estar bastante familiarizados con las pruebas de coagulación, ya que son las pruebas más solicitadas en los laboratorios en la actualidad, ¿no? Entonces, para eso es importante recordar cómo es la fisiología del proceso de coagulación, para poder eventualmente reconocer para qué sirven o para qué funcionan o qué miden las pruebas más solicitadas. Entonces, empecemos con el modelo clásico de la coagulación. Como bien sabemos, el modelo clásico tiene básicamente su vía extrínseca y su vía intrínseca. La vía extrínseca inicia debido a que existe un traumatismo en la pared vascular o en tejidos extravasculares. Entonces, básicamente, este tejido traumatizado lo que va a hacer es liberar factor tisular, que está conformado por fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos lo que hacen es inicialmente activar el factor 7. El factor 7 se activa y este factor 7 lo que va a hacer es activar el factor 10, ¿no? Tiene una función enzimática. Entonces, este factor 10 activado se junta con una serie de fosfolípidos tisulares y con el factor 5 y van a formar un complejo, que es el complejo activador de la protrombina, ¿no? Entonces, este complejo activador de la protrombina lo que hace eventualmente es transformar la protrombina en la trombina. Y luego vamos a ver la importancia de la trombina, ¿no? Entonces, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca finalmente acaban en la formación, en la formación de trombina, ¿no? Y también recordemos que acá, recordemos que acá es importante el ion calcio, va a estar presente, lo vemos acá en la transformación de protrombina a trombina y en la formación, en la activación del factor 10. Ya, entonces, posteriormente tenemos a la vía intrínseca. La vía intrínseca va a iniciar con la activación del factor 12, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un trauma en el mismo endotelio del vaso. Este trauma lo que va a hacer eventualmente es que haya una exposición del colágeno. Esta exposición del colágeno va tanto a activar al factor 12, el que va a iniciar la vía intrínseca, y va a generar también una activación de plaquetas, ¿no? Y estas plaquetas liberan una serie de fosfolípidos como el factor plaquetario 3, ¿no? Que interviene más adelante también en esta vía. Entonces, esto ya es una especie de cascada, ¿no? El factor 12 activado, eventualmente va a activar el factor 11, el factor 11 eventualmente activa al factor 9, y el factor 9 junto con el factor 8 lo que hacen es producir la activación del factor 10. Entonces acá otra vez vemos este complejo factor 10, factor 5,
que es el complejo activador de la protrombina, ¿no? Que junto con el calcio lo que hacen eventualmente es formar la protrombina en trombina, ¿no? Entonces vemos que el calcio está presente y el calcio básicamente lo que hace es promueve y acelera los procesos de coagulación. Ahora, la trombina viene a ser el resultado final de estas vías. Recordemos que la trombina lo que va a hacer es hacer que el fibrinógeno se degrade y forme monómeros de fibrinógeno, ¿no? Entonces, estas fibras de fibrina, eventualmente al coágulo que ya está previamente formado, lo va a hacer, se podría decir, un coágulo más fuerte, ¿no? Forma una serie de fibras entrecruzadas, ¿no? Para favorecer el proceso de coagulación. Entonces, esta es la vía, se podría decir, el modelo clásico de coagulación, el que nos han enseñado siempre. Ahora, también esto es cómo se degrada la fibrina, ¿no? Eso se hace mediante el plasminógeno que se convierte en plasmina. Eso es para degradar el coágulo que se ha formado previamente. Entonces, existe un modelo celular de la coagulación. Este modelo se puede decir que integra todos estos procesos, no los separa, sino los integra. Y se puede explicar de una mejor forma en la fisiología de la persona. Entonces, este modelo celular de la coagulación tiene tres fases: la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. En la fase de iniciación va a iniciar igual que la vía, el modelo celular, el clásico, ¿no? Con la exposición del factor tisular. Entonces, el factor tisular inicia el proceso de la coagulación. Este factor tisular está presente en una serie de células, como en las fibras musculares y en los fibroblastos. Y al entrar en contacto con el factor 7 activado, lo que van a hacer es activar el factor 10. Entonces, este factor 10, eventualmente activado, lo que va a hacer es formar protrombina en trombina. Pero en esta fase no hay mucha formación de trombina, ¿no? La formación de trombina es poca, debido a que existen una serie de inhibidores que van a inhibir este factor 10. También este complejo factor tisular con factor 7 activa al factor 9, ¿no? Que va a actuar más adelante, pero está activado. Entonces, luego tenemos la fase de la amplificación. En la fase de la amplificación van a haber, se podría decir, tres partes. Primero, la activación de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas se van a activar. Las plaquetas se van a activar y básicamente el proceso de activación de las plaquetas consiste en que éstas adquieran una forma, se podría decir, irregular, como pseudópodos, y liberen una serie de sustancias, ya sea ADP, calcio, serotonina, también liberan factor 5, ¿no? Y todo eso también interviene de otra manera en la coagulación. Entonces, además de la activación de plaquetas, va a haber la activación de tres factores: el factor 5, el factor 11 y el factor 8. El factor 5 se activa con la trombina, que se formó en la fase de la iniciación, ¿no? Como mencioné, se formó una pequeña cantidad de trombina. El factor 11 también se va a activar con la trombina. Y también está presente el factor 8. Recordemos que el factor 8 está presente en la membrana de la plaqueta unido al factor de von Willebrand. Entonces, cuando la trombina lo activa, se activa el factor 8 y se libera el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, eventualmente, como sabemos, se va a liberar y va a actuar en la agregación y en la adhesión plaquetaria. Luego, en esta misma fase, en la fase de la amplificación, se van a formar una serie de complejos. Estos complejos son el complejo tenasa y el complejo protrombinasa. Entonces, el complejo tenasa se forma a partir de la activación, recordemos, el factor 9, que se activó en la fase de la iniciación. Se une con el factor 11 y forman este complejo tenasa. Este complejo tenasa activa el factor 10. Y el factor 10, junto con el factor 5 activado, que ya se activó por la trombina,
formar el complejo de protrombinasa, lo que va a convertir la protrombina en trombina. Esa es la fase de la amplificación. Y en esta fase se forma muchísima más trombina que en la fase anterior, ¿no? Se dice con unas 300.000 veces más trombina. Y finalmente está la fase de la propagación. Esta fase de la propagación va a consistir en que el factor 11 va a seguir activando el factor 9, entonces al haber más factor 9 activado, se va a seguir formando el complejo tenasa, se va a seguir formando trombina, se va a seguir formando el complejo protrombinasa, y va a haber mayor producción de la fibrina, ¿no? Entonces, de la trombina. Entonces, como ya hemos visto, el resultado final de todos estos procesos es que se forme trombina, la cual va a convertir fibrinógeno en monómeros de fibrina, ¿no? Que eventualmente se van a entrelazar y van a ayudar a la formación. Ya, entonces ya habiendo visto cuáles son las pruebas de coagulación, los procesos fisiológicos de la coagulación, vamos a mencionar las 3 pruebas de coagulación más frecuentes. Tenemos el tiempo de protrombina. Entonces, el tiempo de protrombina lo que va a hacer es medir la vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca, como ya recordamos, tiene los factores 10, los factores 7 y los factores 8. Los factores y el factor 8, ¿no? Entonces, bueno, acá esto es un pequeño esquema de la manera manual, se podría decir, de cómo se hace este proceso, ¿no? Actualmente, la mayoría de centros de hospitales tienen equipos automatizados, que se puede decir que replican de manera automatizada este proceso, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es, se tiene el reactivo, se tiene un suero. Recordemos que el suero que se utiliza para las pruebas de coagulación es un suero pobre en plaquetas. Entonces, previamente este plasma es temperado 1 minuto, el reactivo va a estar temperado a una temperatura de 37 grados, ¿no? Lo que se utiliza acá es una combinación de factor tisular con fosfolípidos sintéticos, ¿no? Recordemos que los fosfolípidos, el factor tisular es un fosfolípido, ¿no? Entonces, los fosfolípidos sintéticos, o también llamados cefalina, se unen y forman este reactivo que se llama tromboplastina, que al unirse con el calcio y con el suero previamente incubado durante 1 minuto, van a, se podría decir, replicar de cierta forma, in vitro, el proceso de coagulación. Entonces se va a formar fibrina, ¿no? Y lo que se mide básicamente es el tiempo desde que se añade el calcio hasta la formación del coágulo, ¿no? Eso es el tiempo de protrombina. Entonces, ¿en qué casos va a estar prolongado el tiempo de protrombina? Bueno, lo más frecuente, por ejemplo, es la administración de coagulantes orales, ¿no? Como la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. También puede ser enfermedades hepáticas, enfermedades por deficiencias de vitamina K, la coagulación vascular intravascular diseminada y en la deficiencia de los factores que intervienen en esta área. Luego tenemos el tiempo parcial de tromboplastina, que clásicamente, como sabemos, mide la vía intrínseca, y valora los factores 12, 11, 9 y 8. Básicamente lo que vemos en esta, ese es como ya había mencionado, este es un pequeño esquema del procedimiento que se hace, ¿no? Se agrega, acá también tenemos un suero puro en plaqueta, que también va a estar previamente incubado más o menos 1 minuto. Los reactivos también temperados a 37 grados centígrados. Y lo que se va a hacer es agregarse estos fosfolípidos sintéticos a la tromboplastina. Y existe un activador que se puede decir que va a acelerar el proceso, que es el caolín, ¿no? Todo esto se une al suero pobre en plaquetas que ya ha estado previamente incubado. Esto se va a incubar durante 2 a 3 minutos y luego se va a hacer el mismo procedimiento, ¿no? De medir la formación de la fibrina. Y bueno, ¿en qué casos puede ser prolongadas estas pruebas? En pacientes con coagulación intravascular diseminada, pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes que usen un tiempo de coagulante, por ejemplo, la heparina, se utiliza esta prueba para medir, ¿no? O déficit de algunos factores que intervienen en la vía de coagulación. Y luego está el tiempo de trombina, que básicamente el procedimiento que se hace también es unir el suero con la trombina y se mide el tiempo en el que forma la fibrina, ¿no? Y se dice que evalúa la vía común. La prolongación de la trombina la podemos ver en pacientes que tienen hipofibrinogenemia, en pacientes con CID,
en pacientes con hepatopatías, pacientes que también utilizan algún tipo de anticoagulante. Recordemos que estos procesos que ya he mencionado actualmente se realizan de manera automatizada en los equipos, ¿no? Antes se hacían de manera manual y lo que se hacía era tomar el tiempo, ¿no? Pero no era tan exacto. Entonces, ahorita los equipos lo replican de manera automatizada, pero para medir el tiempo de formación de la fibrina utilizan una serie de métodos, ¿no? Algunos equipos utilizan la turbidimetría y algunos equipos utilizan métodos electromagnéticos. Entonces, eso sería todo. Gracias por escuchar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, nadie tiene ninguna pregunta. Ya. Entonces, muchas gracias por escuchar. Espero que haya sido la exposición de su agrado. Y eh, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Tan rápido acabó?